desde Barranquilla, Suramérica, aquí frente al Mar Caribe. Barranquilla, una ciudad pequeña de 1,5 millones de habitantes. Le decimos que la gloria es para el Señor, porque hemos recibido reporte de ustedes en los diferentes sitios desde donde nos están viendo en directo, que ustedes están recibiendo esta palabra que es para vida eterna. Sincelejo, Montería, Valledupar, Riohacha, Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá, Villavicencio. Muchas ciudades del país, hermano, algunos países de Suramérica, Centro y Norteamérica. Nos reportan los hermanos y nos dicen, estamos viendo las prédicas en directo. Toda la gloria es para el Señor. También a esta Grey de aquí en Barranquilla le damos las gracias al Señor por el corazón de ustedes, por haberse dejado que el Señor los alcanzara y porque ustedes, el futuro de ustedes está en el Señor Jesucristo. Le damos la gloria al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos. Poderoso eres, Señor. Reprendo al devorador, reprendo a Satanás, huestes espirituales de maldad, gobernadores de tiniebla, les ato en esta hora y les mando al abismo sin retorno en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra es palabra de poder, palabra de gloria. Aleluya. Poderoso eres, Señor. Gracias, Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El nombre de esta prédica, las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte 21. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Rey. Aleluya. Las pruebas de la iglesia al final de los tiempos. ¿Qué ves tú a tu alrededor? Te pregunto. ¿Ves a tu familia? ¿Tu casa? ¿Tus pertenencias? ¿Tu trabajo? Hermano, todos estamos acostumbrados a usar mucho esta corta palabra, mi, en mayúscula, mi, M-I, mi. Porque es una tendencia del ser humano apegarse a algo, apropiarse de algo, defender algo, pelear por algo que cree pertenecerle. Y bueno, este mi, en mayúscula, nosotros lo usamos desde niños. Mi juguete, eso es mío. E inconscientemente y permanentemente usamos el mí, en mayúscula. Y muchas veces dijimos, algunos siguen diciendo ahora, mi vida. Mi vida. El apóstol Pablo es un ejemplo de todo esto que estoy diciendo en esta hora, pero yo quiero recordarles a ustedes que camino a Damasco tuvo un inesperado encuentro con el Señor Jesucristo, quien se le presentó en su camino para enseñarle a amarle y a servirle. ¿Quién dijo amén? Mi amado hermano, mi amada hermana, Pablo aprendió que debía amar al Señor para poder, aleluya, servirle. Nosotros no podemos servirle al Señor si antes no hemos aprendido a amarle. ¿Quién dijo amén?
Aprendió que no bastaba con decirle te amo, Señor, de labios, sino que debía dar evidencias de su primer y único amor. ¿Quién dijo amén? El primer y único amor de nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo. Y en este tema, hermano, de las pruebas del servicio, quiero hablar entonces de las evidencias que dio el apóstol de su amor hacia el Señor, el cual le permitió soportarlo todo. Y yo quiero que veamos estas evidencias mediante las afirmaciones del apóstol Pablo, las cuales están respaldadas por todo lo que vivió, todo lo que padeció y todo lo que sufrió. 1, para los que toman nota. La evidencia de anhelar con todo el corazón estar con Cristo. Pablo quería estar con el Señor siempre. Y miren que cuando era Saulo, persiguió a los hijos y lo persiguió a él. Era su enemigo. Y después, cuando le conoció, tuvo anhelos en todo su corazón de estar con él siempre. Porque los hijos de Dios siempre quieren que el Señor habite y esté en sus corazones. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Y leo a favor tuyo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pregunta para toda la iglesia y quiero que me siga. ¿Está la iglesia convencida de que morir es ganancia? ¿De que su ciudadanía está en los cielos? Pablo tenía claro esto, hermano, porque sabía que estaba en un cuerpo de muerte, en un mundo caído, en una tierra maldita por el pecado. Pablo había ido al tercer cielo, aleluya, y vio la gloria de Dios. Sabía que el Señor le tenía guardado cosas poderosísimas, grandiosas. Ahora bien, hermano, podríamos decir que nosotros no hemos, aleluya, ido al tercer cielo. Eso pudiéramos decir. Así como lo hizo el apóstol Pablo. No hemos tenido tal privilegio. Pero déjame decirte que si tú amas la palabra de Dios y por tanto sientes el glorioso Espíritu Santo de Dios, todas las promesas que dejó el Señor, todas esas que están escritas, son más que suficientes para que entendamos, hermano, y estemos plenamente convencidos de que lo que nos espera es poderosísimo. Que las tribulaciones de ahora no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, aleluya. Qué bueno que tú entiendas eso. Hermano, qué bueno que tú puedas reflexionar en tu corazón con humildad y tú saber que estás viviendo en un mundo efímero, que tú eres un peregrino aquí. Y que esos 70 o 80 años, si los has logrado vivirlos, son nada comparable con la gloria eterna del Rey. Hay promesas extraordinarias que ni siquiera la gente o los pastores predican. ¿Sabe por qué? Porque el diablo les calla la boca y no conocemos las riquezas en gloria de nuestro Señor. Dos, la evidencia de amar la misión que el Señor le encomendó. Quiero que ahí mismo en Filipenses 1 busques el versículo 22. Regálame un amén si lo encontraste.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estaba diciendo cuerpo de debilidad. Estaba diciendo, necesito, Señor, que me transforme. Yo necesito que tú me muestres tu gloria. Yo necesito vivir en el espacio, en el universo que tú has preparado para tus hijos. Y estoy en este cuerpo de debilidad, en este cuerpo de muerte, y necesito, Señor, que tú lo cambies, que tú lo transformes. Y miren que el apóstol Pablo durmió, pero se va a levantar. En el arrebatamiento se va a levantar. Y vamos a hablar con el apóstol Pablo, y de seguro que nos va a decir todas sus experiencias. Aleluya. Hermano, el apóstol Pablo tenía claro que había venido a esta tierra a cumplir una misión. Yo quiero que subrayes una misión relacionada con el servicio al Señor. Hermano, con la misión de predicar el evangelio. Por tanto, el apóstol Pablo no vivía para sí mismo. Realmente una de las cosas caprichosas, diabólicas de los predicadores y de muchos pastores es que viven para sí mismos. El apóstol Pablo no vivía para sí mismo, sino para Cristo. Ve conmigo a Gálatas 2:20. Búscalo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo te está diciendo que todo lo que vivió el Señor Jesucristo lo estamos, o es necesario que lo vivamos. Que crucifiquemos el pecado, que crucifiquemos al hombre viejo. Y dice que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, es el Rey el que aflora en mi rostro, en mi actitud, en mi comportamiento, en mi manera de vivir. Y lo que yo vivo ahora físicamente, decía él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios vive por fe y está convencido y es un creyente total. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor lo hizo todo por mí y por ti. 3. La evidencia de tenerlo todo por basura. El apóstol Pablo tenía muchos motivos para gloriarse en la carne. Aleluya. Hermano, tenía una posición social, tenía una posición religiosa, hacía parte de los fariseos. Tenía privilegio entre esta religión. Él se autodeclaraba fariseo de fariseos. Tenía formación vista como excelente. Aleluya. Pues le enseñó Gamaliel, un rabán o un maestro de maestros. Tenía poder político porque podía encarcelar, podía ejecutar órdenes dentro de la comunidad judía. Es decir, tenía una serie de privilegios el apóstol, el Saulo de Tarso.
Pablo conocía las lenguas, el griego, el hebreo, el arameo, conocía la literatura de la época, era un hombre ilustrado. Se podría decir que era un erudito. Y quiero que me sigas en esto. Pero Pablo se vació de todo. Escucha, se vació de todo desde su corazón. Porque para uno tener una relación con Cristo Jesús, tiene que vaciarse del hombre viejo de todo lo que acumuló aquí. Tiene que quedar vacío para que el Señor lo pueda llenar de palabra al hombre que ha nacido nuevo o el hombre que el Señor ha hecho nuevo en la vida de nosotros. Aleluya. ¿Y qué te digo? Que cuando el Señor veía el corazón del apóstol Pablo, allí no quedaba nada de toda esa gloria humana en la que él caminaba. Él se vació de todo. Y el apóstol Pablo pudo decir convencido, y yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Pudo decir convencido, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. El Señor deja bien claro a través del apóstol Pablo que nosotros no podemos comparar el conocimiento del hombre con la sabiduría de Dios. Y que nos tenemos que llenar de la sabiduría de Dios y vaciarnos del conocimiento del hombre, por cuanto el conocimiento del hombre no nos sirve para nada. Acumulamos soberbia y altivez con Sofía. Pablo renunció, no de boca, mis hermanos, no de labios, sino desde lo más profundo de su corazón. Renunció a la sabiduría humana, porque conoció la multiforme sabiduría de Dios en las escrituras del Antiguo Testamento. Aleluya. Las cuales le fueron abiertas por el Espíritu Santo de Dios. Hemos dicho que tú no puedes leer la Biblia con conocimiento humano, con sabiduría humana, sino con el Espíritu Santo de Dios ministrándote. Que no puedes leer la Biblia intelectualmente porque pierdes tu tiempo. El Espíritu Santo le revelaba cuando él se dispuso a escribir las cartas que ahora atesoramos y que nos gozamos leyéndolas. Esta sabiduría de Dios, hermano, hizo que el apóstol Pablo despreciara y desechara la sabiduría del mundo, la sabiduría humana, y además de esto, escucha, en el tercer cielo escuchó cosas inefables. Ve conmigo a Efesios 3, versículo 9. Leo a favor tuyo. Efesios 3, 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3, 9. Aleluya. Y el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tú tienes tu Señor, yo tengo mi Señor. Él vino a mí, yo no fui a Él, Él vino a mí. Él me conquistó, Él me rescató.
Él me sustituyó, Él me justificó delante del Padre. Y yo me gozo que el Señor haya hecho todo eso en mí, porque nosotros mismos no nos podemos salvar. ¿Está tu corazón dividido entre la sabiduría de Dios, de su palabra, y la sabiduría del mundo? Te pregunto. ¿Está dividido? Está dividido. Aún le das crédito a todos los libros escritos por los hombres, en los que vagan como ciegos, en los que inventan teorías, se contradicen entre ellos mismos, se vanaglorian, hermano, creyendo que encontraron algún descubrimiento interesante. ¿Sabe por qué hay tantas teorías contradictorias? ¿Quieres saber? ¿Por qué hay tantos libros de sabiduría humana que hablan del mundo y se regodean con el mundo? ¿Sabe por qué? La respuesta es porque Dios enloqueció. Escucha, Dios enloqueció la sabiduría de los sabios. La enloqueció. Primera de Corintios 1:20, búscalo y léelo conmigo. Primera de Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire cómo el Señor pregunta, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde? Porque ciertamente todas las ciencias, escuche bien mi hermano y mi hermana, son disputas entre hombres. Teorías físicas, teorías químicas, teorías matemáticas, teorías lingüísticas, pedagógicas, muy diversas, teorías falsas desde el principio de la psicología, desde la sociología, desde la filosofía, cambios y más cambios de teoría, teoremas, hipótesis. Entonces te pregunto, ¿estás maravillado aún con la sabiduría del mundo? ¿Te obnubilas con ella? ¿Te hace sentir sabio? ¿Te hace sentir interesante? ¿Te hace sentir poderoso? ¿Te hace sentir inteligente? E imaginativo y creador. Así como Dios, que es el único creador. Y tú apareces en una escena como un pequeño Dios, diciendo, yo puedo crear, yo soy inteligente, y los demás dicen que yo soy muy bueno para lo que soy. Yo quiero que tú recuerdes que toda esa ciencia la ha enloquecido Dios. Y por ello es que el Señor decidió lo siguiente. Lee conmigo, Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Alabado sea el Señor. La iglesia ahora, presta atención, la iglesia ahora está imbuida en las señales de milagros. Mira el engaño de Satanás. De prosperidad. De que el Señor te va a dar esto, que el Señor te da lo otro, que mira, que la beca, que el carro, mira que el Señor te va a dar otro. Como si el Señor hubiese venido a encarnarse a este mundo, a jugar a las cosas que se van a quemar, a las cosas que
no van a tener ningún valor, que se van a corromper. Como si el Señor se hubiese despojado de su gloria para venir a jugar aquí. Falsas señales. Y no está viendo el hombre las verdaderas señales de los tiempos del fin. No lo está viendo. La iglesia ahora está sumergida en la sabiduría del mundo, usando psicología, filosofía, métodos sociológicos para plantar iglesias. Y resulta que ya los pastores no son santos ni profundizan sobre la palabra, sino que son animadores y estimuladores y psicólogos. Esa es su profesión ahora. Hace rato los engañó Satanás. Quieren a toda costa ganar feligreses, quieren tener coliseos, quieren tener grandes y romerías de gente entrando a sus iglesias, entran endemoniados y salen súper endemoniados. Porque el Espíritu Santo de Dios no está, ni la palabra tampoco está. Esa es la iglesia que se está registrando en este siglo malo, al final de los tiempos. Para que tú estés apercibido. Necesitan ganar feligreses. ¿Y sabe por qué? Necesitan hacer concilios grandes. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo al número de feligreses le pagan un mejor sueldo al pastor. Y ganan almas y le predican de una manera, de una sutileza tremenda. Ven a Cristo porque si tienes algún problema, Él te lo soluciona enseguida. Pero no ganan almas, porque esa no es la manera de predicar. La manera de predicar es la misma con la que predicaba Pablo, Pedro y Juan. La misma. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, porque el infierno es real. Esa predica, no. Y entonces predican en los púlpitos y dicen, vamos a predicar contra el pecado. Vamos a predicar contra aquello que ofende a la santidad. Bueno, y se jalan una prédica y son tan elocuentes para predicar. Pero no, ven a los feligreses en pecado y no se atreven a coger la lámpara y a revisarlos a cada uno, a ver cómo están delante del Señor. ¿Por qué no? Porque ya se van a meter con la vida de ellos. Y el feligrés no quiere que se metan con su vida. El feligrés cuando le empiezan a decir, oye, deja esa área, deja esa otra, deja el pecado te lleva a la muerte, empieza el feligrés a ir hacia atrás y a decir, no me gusta esa iglesia, no me gusta, yo me voy de aquí. Y entonces el pastor dice, yo no voy a pelear con ellos. Yo lo que necesito es tenerlos contentos, estimularlos para que vengan a dar el diezmo, porque de ahí depende mi sueldo. ¿Acaso el Señor vino a hacer eso cuando se encarnó? Yo pregunto. No ganan almas arrepentidas. No le importa cómo están las almas. No le importa si pecan o no. Lo importante es que estén contentas. Y hay un contentamiento aparente en el mundo. Hay una aparente felicidad en el mundo. Pero en un mundo caído, donde gobierna Satanás, no puede haber felicidad. La iglesia del tiempo de fin está perdida. Hermano, está perdida. Así te suene duro. En la locura de la sabiduría del mundo que Dios mismo ha enloquecido. Hermano, porque el ser humano no quiso la sabiduría de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Alabado sea el Señor. El loco que predica el evangelio, escucha esto, el loco que predica el evangelio, purito, ese es el sabio. El loco que predica contra el pecado,
Ese es el sabio. El loco que predica que Cristo ya viene por su iglesia. Ese es el sabio. El loco que predica que los juicios ya están a la puerta. Ese es el sabio. Estos son los viles y menospreciados por la sabiduría del mundo. Pero que son acentos, mis amados, para el Señor. Son aceptos. Están llenos del Espíritu Santo de Dios. Son aquellos que aman al Señor y dan evidencia de ello. Tienen frutos. Por los frutos los conoceréis. Primera de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué le digo, hermano? El apóstol Pablo escribió todo esto, y miren que en el mundo él era poderoso, noble y sabio, pero se vació de todo eso. Lee conmigo Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo le dice a los corintios que ellos no eran sabios, ni poderosos, ni nobles según la carne. El apóstol no estaba diciendo que no lo hayan sido antes de conocer a Cristo. Porque de hecho, hermanos, el apóstol Pablo en la carne sí fue sabio, sí fue noble y sí fue poderoso. Pablo dice que en ese momento, según la vocación, es decir, la elección que él mismo y los corintios hicieron por Cristo y el servicio a el Señor, ellos no dejaron de ser sabios, poderosos y nobles. Te pregunto, ¿sigues apegado a la sabiduría, poder y alcurnia de tu familia? ¿Sigue el hombre viejo dándote latigazos, diciéndote lo que tienes que hacer? ¿Habiendo fundado el Señor un hombre nuevo en ti o una mujer nueva en ti? Te pregunta el Señor. Bueno, pastor, deja de hablar tanto, porque tú no tienes la información completa. En mi casa, en mi familia, hay médicos, hay doctores, hay abogados, hay ingenieros. Todos son estudiados, todos trabajan, todos tienen un sueldo bueno. Trabajan en empresas importantes. Y yo te pregunto, ¿esto te produce algo en tu corazón? ¿Te regodeas con algún estatus? ¿Esto te hace mejor o crees que te hace mejor frente a los que no lo tienen? Te pregunto. El Señor te dice en esta noche que le ames de corazón. Que tú des evidencia de ese amor, sintiendo que todo eso es basura, pensando que todo eso es basura, testificando que todo eso es basura, hermano, porque eso no te sirve para que tú seas salvo.
que la profesión es un medio, no un fin. Y que si tu profesión no le da la gloria a Dios, estás pecando. ¿Y cómo le dan la gloria a Dios? Que le deje el primer lugar y la preeminencia a Él. No deje al Señor allá en el rabito, en lo último. Porque Él es el que te da la respiración cada milésima de segundo en que vives. Y Él fue el que te creó. No seas desagradecido, no seas desagradecida. Porque se nos olvida con una facilidad impresionante que el Señor es el que controla nuestra vida. Y en el momento que ya no más, no más. Y te puede buscar el médico que sea. Pero cuando Él decide algo, lo decide. Y no te pide permiso. Porque Él es el creador y el dueño de todo. Lee conmigo Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo quiero que miren cómo el apóstol Pablo aquí usa mí cuando dice, para mí ganancia. Pero el apóstol dice que la estimó, las tuvo, las consideró, las evaluó como pérdida. ¿Y por qué causa? Hermano, por amor a Cristo. Aleluya. Por amor a Cristo, hermano. Qué poderosa afirmación. Si tú desde el fondo de tu corazón puedas decir, yo hago esto por amor a Cristo. Porque Él fue el que me buscó, Él fue el que me encontró. Porque yo estaba perdido y tenía segura la segunda muerte, la muerte eterna. Pablo reitera, hermano, y dice que estima todas las cosas como pérdida. ¿Y por qué causa? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahí habla de excelencia. Pablo dijo que el conocimiento del Señor era excelso. Aleluya. Excelente. Por tanto, ¿qué conocimiento podía estar al lado del conocimiento y la sabiduría de Dios? Pregunto. Por supuesto que ninguno. ¿Piensas tú así como pensaba el apóstol Pablo? Te pregunto. Si no piensas y tú sientes así, el Señor te dice que te despojes. No vas a ver la gloria de Dios si no te despojas de lo que el hombre viejo, de lo viciado que está el hombre viejo. Te tienes que despojar. Porque hay un hombre nuevo y una mujer nueva en ti y el Señor necesita nutrirla con la palabra. Deja que la nutra. Embadúrnate de palabra. Báñate en la palabra. Nada en la palabra. Zambúllete en la palabra. Aleluya. El Señor te dice en esta noche, despójate. El Señor te dice, vacíate. Vacíate. Muere en el hombre viejo. Es necesario que lo mates. El Señor quiere ver tu corazón vaciado. Y el apóstol vuelve a decir que lo ha perdido absolutamente todo. ¿Por qué causa? Por amor a Cristo. Pablo repitió, mis amados, todo lo tengo por basura porque quiero conocer en persona a mi Cristo. ¿Y cuál es la escena? Yo te voy a decir cuál es la escena. Todo mi ser está pegado al día en que yo pueda ver el rostro de mi rey, el que me hizo. El que me hizo, hermano. Olvídese de todas las teorías, olvídese de la necedad, olvídese de la racionalidad decadente. Olvídese. Eso no sirve para nada. Yo lo cultivé durante mucho tiempo y te lo aseguro que es basura.
no me quiero regresar allá. Yo no me quiero regresar allá. Eso produce muerte, produce vanagloria vacía. Eso no sirve para nada, te lo digo. Te produce orgullo, altivez, soberbia y te crees mejor que los demás. ¿Sabe qué somos? Un chorro de polvo. Mira lo que dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo quieres que este cuerpo sea glorificado, este cuerpo de muerte, si no crucificas el pecado? Si quieres vivir como antes, así como te encontró el Señor cuando te encontró. ¿No te has dado cuenta que todas las actas están claveteadas y eres libre? ¿No te has dado cuenta? ¡Eres libre en Cristo Jesús! Disfruta ser libre. Cuando haya una alabanza de cánticos de la palabra de Dios, no seas tacaño en el corazón, alábale con libertad. ¿Acaso él no merece alabanza? Aleluya. Quiero terminar diciéndote esto. Pablo entonces tomó una decisión, que es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Es toda decisión de todo hijo de Dios que ama al Señor, que tiene el primer amor. Nosotros no podemos perder el primer amor, hermano, como lo perdió la iglesia de Éfeso. Es un pecado perder el primer amor, la primacía de que estés enamorado del Rey. Filipenses 3:12, lee conmigo y con esto terminamos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una meta. El camino ancho, todo el mundo camina por ahí. Hay una meta y es el camino estrecho. Pero sabes, mientras que el camino ancho está lleno de tinieblas, el camino estrecho está lleno de luz, porque hay una huella imperecedera que es la huella del Maestro Jesús y Él nos lleva de la mano. Vamos hacia la Nueva Jerusalén y las promesas se cumplirán en el sí, en el amén, en el amor del Rey por cada uno de nosotros. Dale la gloria a Dios. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.